Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio. Hoy es jueves 20 de febrero y como saben pues les presentamos este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería en el 92.1 de la capital almeriense y en el dial del 99.7 de las comarcas del Poniente y el Campo de Níjar. Y como saben siempre estamos conectados a la red, estamos activos en redes sociales, tanto en formato audio como en formato vídeo y pueden escuchar todos nuestros podcasts desde que comenzamos en el pasado mes de septiembre en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompaña a mi derecha en los mandos Luis Aracho. Un saludo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y además hoy tenemos la reciente incorporación de Roberto Gutiérrez al programa que nos echará una mano para comentar los titulares y las principales noticias del día. Muy buenas, Roberto. Hola, muy buenas. Bueno, pues hoy vamos a tratar distintas entrevistas que nos ha traído nuestro compañero Luis. La primera de ellas es la de Miguel Ángel Serrano, secretario técnico de Asaja Almería, y hablará pues sobre los diferentes cambios que se han producido en la PAC. Ya nos explicará Luis más detalladamente a continuación. Y también tenemos otra entrevista con Juan Carlos Pérez Mesa, codirector de la Cátedra Coexpal UAL y del Departamento de Inteligencia de Mercados, y hablará sobre las cifras de exportaciones en Almería, que como saben pues ayer hablamos sobre este tema, pusimos información de las cifras de exportación a las exportaciones agroalimentarias españolas y que eran cifras muy buenas, un síntoma de que la agricultura española y en concreto la andaluza y la almeriense pues están gozando de momentos muy buenos. Así que sin más, hablaremos de más temas, pero ahora hacemos una pausa y vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. La Mala Pécora Almerimar comienza la temporada 2025. Vente a conocer nuestra nueva propuesta gastronómica de la mano de nuestro nuevo chef ejecutivo. El secreto de la velada perfecta está en la Mala Pécora Almerimar. Gastronomía, coctelería y música. Nueva carta y nuevo espacio. La Mala Pécora Almerimar. Comienza la revolución. Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. En sandía, Rixzuan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano. Coralciño para ciclo medio. Y gatiño para el ciclo tardío. En Rixzuan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Rixzuan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rixzuan. Calidad en cada ciclo de cultivo. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra.
Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 20 de febrero del año 2025. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 4,78 y un último de 4,58. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 3,44 y un último de 2,98. Vamos ahora con las judías. Empezamos por la tabella, que ha tenido un único corte, 10,46. La Elda ha tenido un primer corte de 6,24 y un último de 3,82. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 5,76 y un último de 4,44. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 8,22 y un último de 5,94. La Rastra ha tenido un primer corte de 13,92 y un último de 10,46. La Strike ha tenido un primer corte de 5,76 y un último de 4 euros. La Emerite ha tenido un primer corte de 6,66 y un último de 4,94. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 1,27 y un último de 1,13. El español ha tenido un primer corte de 1,74 y un último de 1,44. El Almería ha tenido un primer corte de 1,45 y un último de 1,34. Pasamos a los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,50 y un último de 0,38. Vamos con el gordo, que ha tenido un primer corte de 0,46 y un último de 0,32. El blanco ha tenido un único corte, 0,75. Vamos ahora con las berenjenas, empezando por la rayada, que ha tenido un primer corte de 1 euro y un último de 0,48. La larga ha tenido un primer corte de 0,45 y un último de 0,33. Vamos ahora a hablar de tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,90 y un último de 0,77. El Daniela ha tenido un primer corte de 0,79 y un último de 0,66. El ramo ha tenido un primer corte de 0,76 y un último de 0,68. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,85. Terminamos con los pimientos. El Padrón ha tenido un primer corte de 4,56 y un último de 4,26. El Italiano Verde, un primer corte de 1,72 y un último de 1,46. El Italiano Rojo, un primer corte de 2,72 y un último de 1,32. El Lamullo Verde, un primer corte de 1,90 y un último de 1,55. El Lamullo Rojo, un primer corte de 2,09 y un último de 1,77. El California Verde, un primer corte de 1,75 y un último de 1,56. El California Rojo, un primer corte de 2 euros y un último de 1,74. Y por último el pimiento California Amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,12 y un último de 1,85. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 20 de febrero del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com de referencia y de la mano de Luis Aracho y Roberto Gutiérrez. Luis Plana se ha reunido con el Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias de España para analizar las medidas para impulsar su modelo productivo. En el encuentro celebrado con la participación del equipo directivo y representantes de cooperativas de todas las comunidades autónomas, se ha valorado positivamente la modificación legal de 2022 que facilita el reconocimiento de entidades asociativas prioritarias. Gracias a este cambio, en los últimos 2 años se han sumado 5 nuevas entidades y una más está en trámite, elevando a 19 su número total en España. Estas alianzas estratégicas permiten a las cooperativas ganar dimensión, mejorar su competitividad y afrontar con más garantías los retos del mercado global. Durante la reunión también se han tratado la renovación del protocolo de colaboración entre el Ministerio
y cooperativas agroalimentarias, clave para impulsar la modernización y competitividad del sector. Además, se ha analizado el documento Visión para la Agricultura y la Alimentación de la Comisión Europea, que servirá de base para la futura PAC a partir de 2027. Cooperativa agroalimentaria defiende que la nueva política fomente el asociacionismo y refuerce el papel de las empresas de economía social, fundamentales en un sector que en España cuenta con 3.669 cooperativas, 1,2 millones de socios y una facturación superior a los 43.000 millones de euros. Asaja Almería ha alertado sobre el incremento de robos en explotaciones agrícolas. Especialmente en los cortijos de riego de los invernaderos, donde se sustraen cabezales de riego, ordenadores, productos fitosanitarios y abonos. La organización agraria insiste en la necesidad de reforzar la seguridad en el campo para evitar pérdidas económicas y garantizar la producción. Además, recuerda a los agricultores la importancia de denunciar estos delitos para que los grupos Roca de la Guardia Civil puedan actuar con mayor eficacia en la prevención y persecución de estos delitos. Con la proximidad de la campaña de sandía y melón, Asaja Almería reclama un aumento de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como una mayor presencia de los grupos Roca en las zonas rurales. La presidenta de la organización, Adoración Blanque, advierte que la seguridad en el campo no es un lujo, sino una necesidad, para garantizar la viabilidad de las explotaciones. Asaja seguirá trabajando para que se implementen medidas concretas que protejan a los agricultores y eviten que el campo almeriense sea un objetivo fácil para la delincuencia. España lidera la producción ecológica en la Unión Europea. Lo hace con más de 3,1 millones de hectáreas dedicadas a este tipo de cultivo, lo que supone el 12,5% de la superficie agraria útil, según datos del Ministerio de Agricultura. Este avance, junto con el uso eficiente del agua a través del riego por goteo y la aplicación de nuevas tecnologías en la gestión de nutrientes, demuestra el compromiso del sector agrario con la sostenibilidad. En este contexto, la región de Murcia destaca por contar con la mayor superficie ecológica cultivada en proporción a su territorio, superando los objetivos de la Unión Europea para 2030, según el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de la región. La agricultura murciana vuelve a estar envuelta en polémica después de que un informe pericial de la Guardia Civil revelase que el vertedero de Los Blancos, en Cartagena, sigue siendo una fuente de contaminación grave para terreno agrícola, la Rambla de Ponce y el Mar Menor. Según la investigación, las lluvias arrastran metales pesados como plomo, cadmio y zinc desde el vertedero hasta cultivos ecológicos cercanos, poniendo en riesgo la salud pública. El informe cuestiona la gestión del gobierno regional, que permitió el uso de tierra contaminada para sellar el vertedero en 2017, y señala que la contaminación persiste desde hace más de 20 años sin que se haya tomado una solución efectiva. Muchas gracias, hasta aquí los titulares y como saben, ahora lo que precede es, lo que toca es el riesgo de incendios y el parte meteorológico, de la mano como siempre de Luis Aracho. A ver, Luis, cuéntanos, decíamos ayer que podían haber lluvias, actualízanos ese tema. Pues sí, estábamos muy atentos de las posibles lluvias que podían llegar a la provincia para el sábado, día 22. Primero vamos a echar un ojo a ese riesgo de incendios que por suerte tanto hoy como mañana está desaparecido en toda la provincia. Vamos ahora sí a ese parte meteorológico con la información de la Agencia Estatal de Meteorología, donde, empezando por el área metropolitana de Almería, parece que mantiene esa posibilidad de lluvia para el sábado 22. Hasta entonces ya vamos a tener prácticamente lo que queda de semana los cielos encapotados, muy nublados, y las temperaturas van a bajar de cara al próximo lunes. De momento vamos a tener mínimas que no van a bajar de los 11 grados, vamos a estar 12 grados de mínima y la máxima tampoco va a subir de los 20 grados. Nos venimos ahora al poniente almeriense, donde parece ser que espera un fin de semana bastante lluvioso. Insistimos, esta es la información que nos facilita la Agencia Estatal de Meteorología. Puede ser que luego, conociendo la provincia, no llueva, pero de momento en el poniente se esperan lluvias de cara al sábado. Hasta entonces también vamos a tener cielos muy nublados y las temperaturas van a estar bastante estables, con mínimas de 11 grados y máximas de 21 grados. Momento para desplazarnos hasta el levante almeriense, donde de cara al sábado 22 hay bastante riesgo de tormenta.
así que mucha precaución. Las temperaturas van a bajar de cara al domingo. Hasta entonces vamos a estar en los 9 grados de mínima y los 19 de máxima. Ojo, porque es posible que en el Levante también llueva la semana que viene. Vamos a terminar como siempre con el Valle de la Almanzora, donde ha bajado la posibilidad de lluvia de cara al sábado. Ahora mismo, si tuviese que mojarme, diría que el sábado no va a llover en el Valle de la Almanzora, aunque hay probabilidad de precipitación. También vamos a tener hasta entonces cielos muy nublados y las temperaturas bajarán a partir del domingo. Hasta entonces 9 grados de mínima y 20 de máxima. Esta ha sido la información que nos proporciona la Agencia Estatal de Meteorología. O sea que si tuvieras que mojarte no va a llover, ¿no? Si tuviera que mojarme no me mojaría en el Valle de la Almanzora, pero en el poniente y en el área metropolitana de Almería, mucho ojo. Vamos allá, hemos visto nuestra bola de cristal, así que vamos a ver, pues qué depara en los próximos días y sobre todo focalizado al fin de semana. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más actualidad agrícola. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, pues hoy quiero retomar un tema que fue principal y que nos acompañó en los primeros programas de FH Almería Radio. José Antonio, muy buenas. Hola, muy buenas. Y no es otro tema que el que ha anunciado Asaja, ¿no? Asaja Almería ha alertado sobre el incremento de robos en explotaciones agrícolas. Por eso decía que este tema, como saben nuestros oyentes que nos siguieran en los primeros programas, pues era un denominador común en esos primeros meses de contenido en FH Almería Radio. Asaja dice que especialmente en los cortijos de riego de los invernaderos, donde se sustraen cabezales de riego, ordenadores, productos fitosanitarios y abonos. La organización agraria insiste en la necesidad de reforzar la seguridad en el campo para evitar pérdidas económicas y garantizar la producción. Además, recuerda a los agricultores la importancia de denunciar estos delitos, no dejarlos, digamos, en el olvido, ¿no? ¿Para qué voy a denunciar si no va a servir para nada? Para que los grupos Roca y de la Guardia Civil puedan actuar con mayor eficacia en la prevención y persecución de estos delitos. Con la proximidad de la campaña de sandía y melón, Asaja Almería reclama un aumento de efectivos, porque todo viene sabido que el robo de este tipo de productos, ¿no? De este tipo de frutas, pues suele proliferar ahora en esta fecha. Pues sí, la verdad que es un problema que no cesa. Y es que poner puertas al campo siempre ha sido un problema, ¿no? Y evidentemente, pues hay muchas cosas de valor en el campo, aparte de las hortalizas, en este caso las sandías, pero a medida que va evolucionando nuestra agricultura, pues estamos encontrando... Es que los invernaderos cada vez son más sofisticados, claro. Y fíjate, encuentran hasta ordenadores. En la medida que aumenta la modernización de la agricultura, aumentan las cosas de valor que los ladrones pueden encontrar en las fincas, cortijos. Sí, te encuentras bombas de riego, te encuentras fitomonitores, te encuentras máquinas de sulfatar, te encuentras muchos elementos de riego que son muy importantes, como son filtros, como son reguladores, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego pues también a los grandes agricultores que les gusta tener el invernadero bien dotado, pues también tienen maquinaria para el control del clima, que también pues eso está lleno de sensores, está lleno de aparatitos, está lleno de cosas que son fácilmente sustraíbles, porque en el silencio de la noche, pues los que andan caminos continuamente, pues pueden desarrollar su actividad de una forma fraudulenta, continua, y levantarnos cada mañana pues con alguna sorpresa. Ya dijimos que en su momento que posiblemente lo más interesante, más que atacar a los ladrones, habría que atacar a los que recepcionan los productos robados.
si no hubiese un mercado negro de todo ese producto robado, seguramente se robaría menos. Y parece ser que el mercado negro está, digamos, al 100% funcionando. Porque no solamente se roban objetos, por ejemplo, sacos de abono y cualquier otro producto fitosanitario que suele tener una segunda venta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo usa. Lo que sí está claro que hay desaprensivos que le importa poco que la procedencia sea de robo, que están dispuestos a conseguir esos productos a bajo precio para conseguir un beneficio de, digamos, un hecho delictivo. Hace un par de semanas estuve en toda la zona de Albuñol, Carchuna, toda esa zona donde hay gran agricultura en la costa de Granada, y visité a varios agricultores que me comentaron que efectivamente habían sufrido una oleada de robos, todos más o menos en la misma zona, con el mismo modus operandi, y robando siempre el mismo tipo de enseres, de productos, ¿no? Productos que todavía no se han abierto, es decir, que están precintados y, bueno, a la carta, ¿no? Como solemos decir, que es una palabra, una expresión que la venimos usando bastante cuando nos referimos a este tipo de robos, ¿no? Robos a la carta. Y decían que la Guardia Civil le había dicho que procedían de Almería. O sea que, o que estimaban, ¿no? Que creían que podían proceder de Almería. Quiero recordar que aquí tuvimos a 2 efectivos de la Guardia Civil que se dedicaban a perseguir este tipo de robos, y bueno, pues esa entrevista la pueden escuchar en nuestro podcast, en nuestra hemeroteca de FH Almería Radio, donde se explica muy bien, pues bueno, cuál es el trabajo de la Guardia Civil para intentar frenar este tipo de robos, pero vemos con notas de prensa como la de Asaja que hay todavía mucho trabajo que hacer. Sí, la verdad que yo creo que esto viene por oleadas. Viene por oleadas. Cuando la Guardia Civil, Roca, intensifica su actividad y caen bajan la actividad, ¿no? Baja la actividad. Pero ya nos vamos acercando a una época en la que es fácil robar, sobre todo sandías y melones, en la que, ojo, también hay mucha gente que está aquí trabajando y que aprovecha algunos meses de verano para volver a Marruecos, y alguno que otro se quiere llevar algo para allá, ¿no? También es una época, a partir del mes de marzo en adelante, suele darse, digamos, los robos con más frecuencia, y los invernaderos están en la calle, están en el campo, y muchos de los ladrones deambulan todos los días por ellos. Los conocen perfectamente. Hay que tener en cuenta que ya lo decíamos, ¿no? Que el Ejido, por mencionar una localidad, ¿no? Que tenemos más a mano y que conocemos más, pues tiene una gran cantidad de hectáreas de terreno rural, ¿no? 14.000 hectáreas de invernadero. 14.000 hectáreas de invernadero, más los caminos rurales, y más que muchos de ellos se sitúan en la montaña de Santa María del Águila, en todo lo que es el paraje del Águila. Hay distintos parajes, luego los laberintos que hay en tierras de Almería. Es decir, que hay muchos recovecos donde los ladrones, como tú dices, en la noche se sienten cómodos y se sienten pues no vigilados, y por eso hacen pues este tipo de fechorías. Es cierto que gracias a los sistemas de control que se están instalando en muchísimas fincas, pues estamos hartos de ver los vídeos de cuando entran los ladrones a los invernaderos. Que también lo tuvimos aquí en el programa, sí, a Juan Manuel de San Félix, que está especializado en este tipo de dispositivos. Esto no son suposiciones ni cosas, ni elucubraciones que nosotros podamos hacer sobre quiénes son los posibles delincuentes. Estamos hartos de verlos en los vídeos, y estamos hartos de ver cómo Roca lo detiene una, otra y otra vez, y como son pequeños robos, que son pequeñas cantidades, pues las condenas pues son prácticamente irrisorias, ¿no? Que, vamos, no les frenan las condenas, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar aquí el bloque de tertulia, donde, bueno, hemos comentado anteriormente los principales titulares y lo hemos centrado en el tema de los robos. Veremos a ver si se siguen perpetrando, esa palabra tan complicada de pronunciar, este tipo de robos en las próximas fechas, que sabemos que es temporada alta, por así decirlo. Y bueno, pues os seguiremos informando aquí en FH Almería Radio. Ahora vamos a dar paso al bloque de entrevistas. Así que Luis, Aracho, vamos allá. Estás escuchando
FH Almería Radio, en Radio Marcador. Vamos a hablar ahora un poquito de la PAC, lo que conocemos como la Política Agraria Común, la PAC, y es que Asaja ha organizado junto a la Diputación de Almería una reunión informativa sobre las novedades que hay pues precisamente en la PAC. Esto va a celebrarse el próximo, hoy, jueves 20 de febrero a las 6. Es decir, que se está celebrando en este momento, vamos a decirlo así, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Albox. Pero hemos tenido la suerte de poder hablar con Miguel Ángel Serrano, el secretario técnico de Asaja Almería, para que nos cuente un poco, pues por dónde van a ir los tiros. Ya lo tenemos al otro lado de la línea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Luis, muy buenas. Bueno, queríamos hacernos eco de esta actividad porque nos parece imprescindible la transmisión de información. Creo que nadie que tenga que ver con el campo almeriense debe estar perdido en lo que a la PAC se refiere, no solamente por lo inmediatamente importante, ¿no?, que es poder gestionarla, llevarla a cabo, sino también por algo mucho más ambiental, ¿no?, y es poder valorar lo que nos da y lo que nos quita respecto a la agricultura estar en un club como es la Unión Europea. Entonces, si no te importa, antes de empezar a hablar del contenido de la charla, quería que me comentases, para si hay algún oyente que no sabe, qué es esto de la PAC, de la Política Agraria Común. Bueno, pues como bien ha adelantado al final la Política Agraria Común, pues bueno, es esta normativa, esta política europea, desde donde se disponen muchas líneas de ayudas con la intención, ¿no?, a nivel europeo de mantener todas estas zonas rurales y de mantener los objetivos de producción y climáticos y medioambientales de la propia agricultura europea. En nuestro caso, lo que más nos concierne, pues bueno, aquí a la provincia de Almería, todos sabemos que es una provincia que generalmente se conoce mucho por las explotaciones de invernadero, ¿vale?, por el sector de las hortalizas, pero bueno, por ponernos un poco en perspectiva, podemos recordar que tenemos en la provincia de Almería sobre unas 50.000 hectáreas de almendro, unas 12.000 hectáreas de olivar, unas 26.000 hectáreas de tierra arable, además de las 30.000 hectáreas de invernadero que tenemos. Entonces, todos aquellos agricultores del resto de la provincia, que no hablamos específicamente de invernadero, pues siempre se ciñen a estas ayudas, pues bueno, para poder mantener sus explotaciones y poder hacer que estas sean rentables, claro. Uh-huh. ¿Cuál dirías tú que son los pros y contras? Yo supongo que los pros es esa ayuda, ¿no?, esa ayuda económica, y los contras son, bueno, que hay que ceñirse a una serie de parámetros, muchas veces que tienen que ver con la sostenibilidad, supongo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, los pros y los contras de la PAC, ¿vale? Nosotros, en nuestra propia perspectiva, en un mundo idílico, lo lógico, lo bueno sería que un sector productivo, vamos a poner el caso, por ejemplo, del almendro, que no necesitara de ayuda para poder ser rentable, ¿vale? Por desgracia, pues nos encontramos, ¿vale?, que por el tema del precio de la producción y por el tema de los altos costes de producción que tenemos en cada uno de los sectores, pues bueno, sin estos sectores, sin estas ayudas, pues serían prácticamente inviables. Entonces, la parte negativa, por decirlo así, es que el agricultor está obligado prácticamente a acogerse a estas ayudas para poder mantener sus explotaciones. La parte positiva, que bueno, que una normativa, bueno, que la verdad trae bastantes fondos, que se dividen en muchas líneas de ayudas distintas, ¿vale? Hay agricultores que pueden solicitar la ayuda básica, ¿vale?, que sería un importe por hectárea de lo que cobraría, pero bueno, luego se puede acoger a ciertos criterios medioambientales que son voluntarios y que si los pone en práctica realmente y lo hace, pues bueno, pues puede percibir un incremento de esos importes por hectárea. Pero básicamente lo bueno, pues claro, evidentemente, si la Unión Europea da una ayuda, pues claro, pues pide unos requisitos, ¿vale? Es verdad que la PAC que estamos ahora mismo se inició en el 2023. En este 2023 venía cargada de muchos criterios y objetivos y condicionantes medioambientales que eran muy difíciles de cumplir, ¿vale? Sobre todo porque es una PAC que se negocia en la Unión Europea y que España propuso un plan estratégico. Uh-huh. Claro, nada tiene que ver, por ejemplo, nuestros almendros de aquí de Almería con unos almendros que estén en la campiña de Sevilla en regadío. Son producciones totalmente distintas. Aquí los almendros los solemos tener en zonas altas, en zonas, la mayoría están en secano, y bueno, y por sus condiciones agroclimáticas, pues requieren de un manejo distinto al que pueden llevarse en otras producciones. Pero bueno, es cierto que en estos 2 años, a base de peticiones que desde Asaja hemos ido haciendo, bueno, esta ayuda se ha flexibilizado un poco y cada vez son un poco más fáciles para que los agricultores puedan cumplir sus condiciones.
Aún así, es fundamental estar al día de todas las modificaciones que hay en esta política agrario común y al hilo de esto viene la charla de Asaja en colaboración con la Diputación de Almería que se está celebrando ahora mismo en Albox. Digo ahora mismo porque el programa se emite a las 6, aunque esto se está grabando, no está grabando en directo. Cuéntanos un poco, hay novedades, ¿no?, en esto de la PAC. Sí, muy bueno. Ya sabemos que, como ya hemos adelantado antes, la PAC lo engloba todo, ¿vale? Desde el famoso cuaderno de campo, que fue que inicialmente muchos nos empezamos a manifestarnos, porque al final, cuando se intenta hacer la imposición de que un agricultor tenga que utilizar medios telemáticos, como puede ser un ordenador, para registrar todas las acciones que hace en su explotación, pues bueno, eso conlleva una dificultad muy grande, sobre todo porque estamos hablando que la edad media de los solicitantes de la PAC son agricultores que tienen en torno a los 60 años de edad media. Entonces, el que se les obligue de alguna manera el tener que hacer esta anotación en el cuaderno de campo de manera telemática, pues bueno, era una de las cosas que nosotros no estábamos conformes y fue uno de los motivos por los que nos manifestamos el pasado año. Pues bueno, en esta nueva PAC del 25, pues bueno, una de las simplificaciones, ¿vale?, de las más, pues bueno, es precisamente evitar, ¿vale?, que este cuaderno de campo se tenga que realizar de manera telemática, y ya se ha quedado con ciertas excepciones y lo tendremos así por lo menos hasta 2028. Como principales novedades, bueno, es que por primera vez, ¿vale?, y por centrarnos un poco, me voy a enfocar mucho en el tema de almendros, porque bueno, en invernaderos sí se están haciendo PAC, ¿vale? Hay ayudas específicas para invernaderos, por ejemplo, para el picado de matas que se puede solicitar, que te dan un importe por hectárea, pero bueno, centrándonos sobre todo por la cantidad de solicitantes que tenemos en la provincia de Almería, pues la mayoría son de almendros. Entonces, por ejemplo, una de las principales novedades que tenemos, que ahora a nivel nacional se ha distinguido entre almendro en secano y almendro en secano extremo, ¿vale? Por decirlo así, ¿vale? Entonces, esto hace que un ecoesquema, ¿vale?, unos tipos de cubiertas, por ejemplo, vamos a imaginarnos una parcela de almendro. Un agricultor normalmente cobra, pues si tiene un derecho por una hectárea y el derecho vale 100 euros, pues por cada hectárea que declare de almendros cobraría 100 euros, ¿no? Bueno, pues una de las prácticas estas, que ya sí son voluntarias, es dejar una cubierta vegetal en el centro de las calles de los almendros. Claro, esta cubierta vegetal en una zona donde llueve mucho, pues es muy fácil dejarlo, porque al almendro nunca le va a faltar agua, y porque tú te dejes una cubierta en el centro de la calle de 2 metros, no va a competir esa hierba que nazca de manera salvaje, por llamarlo así, no va a combatir contra el almendro, por lo que eso es muy fácil de aplicar en olivares o en zonas donde llueve mucho más. Aquí en la provincia de Almería, pues bueno, por desgracia, la pluviometría que tenemos es muy baja, y cuando algunos agricultores intentaron hacer esta práctica, ¿vale?, porque en cuanto a la cuantía de la ayuda, pues bueno, es importante, va entre 60 y 130 euros por hectárea, cuando se intentó aplicar vieron que era contraproducente. Al final, donde llueve muy poco, si encima de todo no se labran los almendros como tradicionalmente se ha hecho aquí, pues bueno, muchos vieron cómo estaba perjudicando el mantener esas cubiertas dentro de los almendros. ¿Qué flexibilidades recogemos en este año 2025? Pues bueno, que ahora se ha distinguido el secano árido, que es como ya nos consideran para este tipo de cubiertas, pues bueno, y las cubiertas pues no tienen por qué ser tan grandes. En este caso le han reducido de un 40 a un 20% de la superficie. También han reducido el tiempo que tienen que estar estas cubiertas sobre las parcelas, que básicamente entre el 15 de enero y el 14 de marzo, y el manejo que se hace sobre esta propia cubierta, ¿vale?, que antes no estaba reconocido, y bueno, y ahora sí dejan hacer un mantenimiento de las cubiertas mediante ganado, que era una también de las reclamaciones que estábamos haciendo hace 2 años. Hombre, a mí me parecen muy buenas noticias que se haya dado más flexibilidad y que se hayan tenido en cuenta las condiciones específicas de zonas como puede ser la de Almería. Hay una duda que me surge a raíz de esto. Si no me la puedes contestar, no me la contestes, por favor, pero la pregunta es si ahora sí se ha tenido en cuenta las condiciones de Almería y se permite no tener esa cubierta vegetal como si se podría tener en otros sitios. ¿Qué sentido tenía esto en un principio, tener esta cubierta vegetal, si ahora se ha visto que también se puede flexibilizar? Claro, pues precisamente eso es lo que nosotros ya denunciamos en el año 2023. La PAC, ¿vale? Uno de los cambios más significativos de la PAC que teníamos en el marco anterior, que fue de 2015 a 2022, a la nueva PAC del año 2023,
fue precisamente que antes se daba un pago verde, ¿no?, general, que los almendros por el propio hecho de ser árboles y de estar cuidados te daban ese incremento de la ayuda. Cuando la PAC cambia 2023 ya te obligaban para incrementar ese pago a mantener estas cubiertas. Nosotros ya nos quejamos en ese momento, porque cuando tú la PAC tratas de simplificar el tema de las regiones, no tiene nada que ver, y no me gusta, pero bueno, no tiene nada que ver un almendro que esté en el norte de Almería o en el norte de Granada o sudoeste de Murcia con un almendro que esté en Sevilla o que esté en Guadalajara. Claro. La pluviometría es totalmente distinta. Entonces las prácticas agronómicas que se hacen aquí, que es como por ejemplo el labrarlo varias veces al año para meterle oxígeno a la tierra, pues bueno, uno de los impedimentos de esta cubierta vegetal es que no se puede labrar la cubierta vegetal como se venía haciendo tradicionalmente. ¿Qué problema nos generó eso en el 2023? Bueno, pues que muchos agricultores tuvieron que solicitar menos importe de ayuda porque no podían aplicar esta práctica. ¿Por qué no lo hicieron en 2023? Pues bueno, yo personalmente creo que porque faltó mucho diálogo con el sector. Cuando al final desde el Ministerio se trata de hacer una PAC, cuando no se consultan y se tienen en cuenta todas las especificaciones que tienen cada una de las regiones productivas de España, pues bueno, pues sale algo como lo que salió, una cosa muy encorsetada que solamente la podían aplicar unos pocos y que el resto se quedó fuera, ¿vale? Sí. Pues la parte positiva, pues bueno, que poco a poco a lo largo de los años hemos conseguido ir adaptándola a nuestra provincia y bueno, ya esta PAC de 2025 se hace mucho más atractiva, ¿vale?, para aquellos agricultores que no han intentado hacer antes estas prácticas, que comiencen a hacerlas. Muy rápido, en un sí o un no. ¿Podemos decir que esto ha hecho al campo español más productivo? Bueno, pues sin más productivo no, pero bueno, realmente sí, porque cuando hablamos de ayuda, si un agricultor por lo mismo que hacía el año pasado, este año va a percibir un poco más de ayuda, pues bueno, sí va a incrementar su productividad. Y no vayamos a engañarnos, cuando el agricultor recibe las ayudas, pues bueno, eso hace que pueda cambiar el tractor, que pueda alquilar otra finca más, que pueda modernizar un poco su explotación y bueno, pues todo lo que sea en beneficio del agricultor va a hacer al final que todas estas pequeñas explotaciones se mantengan en el interior de la provincia, que yo creo que es el objetivo básico de la PAC, ¿vale? Que se mantengan y que puedan seguir siendo productivas y se mantengan a lo largo del tiempo. Perfecto, pues Miguel Ángel Serrano, secretario técnico de Asaja Almería, tengo que agradecerte que hayas estado con nosotros. Quería hacerte una última pregunta y era sobre la labor de Asaja a la hora de transmitir toda esta información al agricultor de Almería. Bueno, pues mira, la labor nuestra, yo personalmente considero que es fundamental, ¿vale? Nos encontramos por muchas zonas de la provincia donde el agricultor no conoce todos los tipos de ayudas que existen. Y es una pena, ¿vale?, que al final que estos fondos y que un agricultor que pueda hacer alguna práctica o que conozca realmente bien lo que son las ayudas de la PAC, pues bueno, es una pena cuando nos encontramos algún agricultor que lleva 30 años con su explotación y por no haberse informado nunca o porque nunca ha tenido la posibilidad de que nadie le asesore, pues ha perdido estas ayudas. Por eso, pues bueno, nosotros, igual que lo hacemos ahora en el Almanzora, lo hacemos en Los Vélez, lo hacemos en la zona de la Alpujarra, hacemos reuniones por toda la provincia porque creemos que es fundamental que todos los agricultores tengan en su conocimiento toda la tipología de ayudas que existen y que pueden solicitar. Y ya, una vez que las conozcan, que ellos decidan si la solicitan, si no la solicitan o cómo pueden hacerlo. Pero de verdad yo creo que es muy importante esta labor de informar a los agricultores y que, bueno, no solo aquellos que están más cercanos a grandes núcleos, sino que en todas estas zonas de interior, que por desgracia muchas veces están un poquito más olvidados, pues por eso nosotros nos trasladamos a todos los sitios de la provincia para poder informarlos de todo esto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Serrano, secretario técnico de Asaja Almería. Vamos a intentar dar toda la información posible de las actividades que llevéis a cabo y de nuevo agradecerte tu presencia en nuestros micrófonos. Agradecer a vosotros vuestra atención. Un saludo. Igualmente, hasta luego. En Radio Marcador, FH Almería Radio. En Radio Marcador, FH Almería Radio.
Momento ahora para otra entrevista. Y es que, nos ha llegado la noticia de que Almería ha alcanzado el segundo mejor registro histórico de exportaciones en el año 2023, con 5.664 millones de euros. Gran parte de estas cifras vienen respaldadas por las ventas hortofrutícolas. Como todo el mundo sabe, pues es un pilar fundamental de la economía almeriense. Y para hablar de este tema, tenemos la suerte de tener al otro lado de la línea a Juan Carlos Pérez Mesa. Él es codirector de la cátedra Coexpal UAL y también pertenece al Departamento de Inteligencia de Mercados de Coexpal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, como te comentaba, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creemos que es fundamental desgranar toda esta información. Coexpal es la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería y sois un interlocutor perfecto para hablar de este asunto, ya que estáis en constante contacto con las cifras, ¿verdad? Pues efectivamente, sí, la asociación representa casi al 70% del total de la comercialización de frutas y hortalizas de la provincia, así que somos la organización perfecta para hablar de ella. Pues también nos preocupamos un poco por estar al día de lo que está pasando en los mercados. Estamos hablando del segundo mejor registro de exportaciones. Es una cifra muy buena. El anterior mejor registro, lo he estado leyendo antes, también es de hace no tanto tiempo, ¿no? Sí, vamos, comentarte un poco las cifras generales que hemos tenido esta campaña. Que de hecho, al observar los datos, hay ciertas diferencias con respecto a las estadísticas que nosotros manejamos en la asociación. Nosotros estamos hablando en este año 2024, que están las cifras recién sacadas del horno, estamos hablando de que se ha exportado en frutas y hortalizas 3.600 millones de euros, ¿no? Lo que viene a ser un 2,5% más que en términos económicos que el año pasado. Es verdad que el año 2002 también fue un año relativamente bueno, ¿no? Se obtuvieron cifras también importantes. Hubo una cierta caída el año pasado, en el año 2023, y este año volvemos a remontar con cifras casi récord. Y hay una cosa que me llama especialmente la atención, y es que Almería, desde hace ya 4 o 5 campañas, es la primera provincia exportadora de frutas y hortalizas en el ámbito nacional. Hace tiempo pues era Murcia, era la huerta murciana la que nos sacaba un poquillo de ventaja, pero hoy por hoy, tanto en términos económicos como en términos en toneladas, en volumen, Almería es el líder. Esto se puede deber también a que la provincia no para de ponerse las pilas en lo que tiene que ver con digitalización, en lo que tiene que ver con modernización de las explotaciones. Supongo que esto se traduce en las buenas cifras, ¿no? Bueno, al final ya sabes que esto depende de muchas circunstancias. La agricultura no es una ciencia cierta y pues también tuvo que ver con mucho las condiciones meteorológicas que tuvimos, con menor incidencia en determinados momentos de problemas de plaga. Es decir, hay muchas cosas que al final influyen en que se venda más o que se venda menos. También estamos hablando de exportación, también tenemos que sumar la parte de comercialización en el mercado nacional. Es decir, a veces conviene buscar la exportación porque pagan mejores precios o porque existe un hueco de mercado que ha dejado la competencia, y hay años en los que aumenta ese destino frente al mercado nacional, aunque hoy por hoy la exportación sigue representando aproximadamente el 65% del destino final de la producción. Estamos viendo aquí los datos que ha arrojado la noticia. Pone aquí que los datos de exportaciones de Almería han supuesto el 14,7% del total de las ventas de Andalucía, la tercera mejor tasa de cobertura del 123%. Y en cuanto a los productos, las hortalizas han liderado las ventas, el 60% de las exportaciones de la provincia, lo que significa una subida del 2,5%. ¿Los datos que tenéis desde Coexpal coinciden?
Sí, y cuando profundizamos un poco y rascamos, hay muchas cosas que llaman la atención en estos datos. Te voy a comentar algunos de ellos. Cuando hablamos en términos de económicos, ¿no? El primer producto exportado es el pimiento, es decir, el pimiento y hasta hace unos años el segundo era el tomate. Pero este año, en términos económicos, es el pepino el segundo producto en importancia. Te doy algunas cifras. El pimiento se han exportado más de 890 millones de euros, por valor de más de 800 millones de euros. Y en el caso del pepino, por 627 millones de euros. El tercero es el tomate. El tomate se han exportado 625 millones de euros. Y así sucesivamente sería el calabacín y la sandía. Pero, sin embargo, cuando hablamos en términos de volumen, de kilos, llama mucho la atención que el primer producto exportado por Almería es el pepino. Es el pepino, ¿no? Estamos hablando de que se han enviado al exterior 540.000 toneladas de pepino. Y el segundo producto en importancia, ahora que en términos económicos era el pimiento, ahora pasa en segunda posición y hablamos de 522.000 toneladas y el tomate queda en tercera posición, tanto en términos económicos como en términos de volumen. Es decir, en estos últimos años ha habido un retroceso por parte del tomate en términos de exportación. Sin embargo, una cosa que llama la atención este año es que la exportación en volumen de tomate ha aumentado un 22% más. Es decir, llevábamos unos cuantos años de bajada en términos de exportación de tomate, pero este año se ha aumentado los envíos en un 22%, a pesar de que en valor cae aproximadamente un 6%. Y son datos que cuando los profundizas en ellos, pues tienen muchas cosas que decir. Sí, es muy curioso. Me viene también a la cabeza la idea de las zonas, porque normalmente se ha asociado más el área metropolitana de Almería, la Cañada, etcétera, al tomate, y se ha asociado más el poniente al pimiento. No sé si tenéis datos sobre las zonas, las comarcas y eso. Pues no, yo creo que no habrá ningún... Sí es que en los últimos años hay un cambio más hacia la producción del Levante, pero en términos generales tampoco hay cambios que merezcan la pena o que sean muy relevantes en ese aspecto. Bueno, yo creo que también parte del éxito que tiene la provincia de Almería tiene que ver con el trabajo de Coexpal. Hay un trabajo de información, de transmisión de información y también de pensar qué significan estos datos por parte de Coexpal. Incluso yo lo he nombrado en la presentación. Tú formas parte del Departamento de Inteligencia de Mercados. No sé si nos puedes contar un poco a qué os dedicáis en este departamento. Sí, vamos, yo sí que te cuento un poco también mi propia historia, que es peculiar. Yo soy catedrático de la Universidad de Almería, pero coordino el departamento de Inteligencia de Mercados en la propia asociación desde hace muchísimos años, en los que llevamos intentando buscar información que sea relevante, tanto desde el punto de vista operativo, es decir, del día a día, de que a la hora de tomar decisiones diarias, a otro tipo de información que sea más útil desde el punto de vista estratégico, ¿no? Pues cómo evolucionan con el paso del tiempo los competidores, o cuáles son los rankings de empresas más importantes, cosas que pueden ayudar a las empresas que son miembros de la propia asociación a tener un poco más de información, porque al final es que la información es poder. Y saber utilizarla, y saber también masticarla, y saber digerirla, y saber exponerla, y saber extraer lo más importante de ella, pues también es parte del departamento. Y bueno, has nombrado a la Universidad de Almería. Creo que también merece la pena hablar de la cátedra Coexpal UAL, precisamente por una frase que acabas de decir que a mí me encanta. Yo la utilizo mucho y la suscribo 100%, que es esa de que la información es poder. No sé si nos puedes contar un poco también la labor que se lleva a cabo desde la cátedra. Sí, la cátedra está centrada en estudios cooperativos, ¿no? Que son empresas de economía social, que son las fundamentales en la provincia de Almería, pero vamos, básicamente tocamos todo lo que tenga que ver con la comercialización de frutas y hortalizas. Y básicamente en estos últimos años lo que nos hemos dedicado es a buscar relaciones con otros centros de investigación que estén haciendo cosas
ya sea por ejemplo, de digitalización en campo, buscando proyectos de investigación que puedan ser aplicados. Entonces, esa es una de las ramas fundamentales. Luego está la transferencia. Intentamos pues organizar cualquier tipo de jornada, de curso, ya sea para la formación de los propios gerentes o miembros de las empresas de la asociación, o también incluso buscando el vínculo con el propio alumnado, para romper esa asimetría de información entre lo que hacen los miembros de la propia universidad, los alumnos, que muchas veces desconocen o el sector en profundidad, saben que existe, que estamos aquí, pero a veces es necesario explicarle la importancia que tiene para la propia provincia. Quería preguntarte también, no sé si vas a poder contestar a esta pregunta, pero no me gustaría dejar de hacerla, porque muchas veces en este programa hablamos del contexto internacional, cómo se percibe como incertidumbre algunos asuntos como el posible acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, o esos aranceles que podría poner Donald Trump y que en algunos casos ya ha puesto. ¿Estos datos crees que pueden cambiar esta tendencia de la agricultura de Almería, o por otra parte está consolidado el mercado? Lo digo también pensando en que este fin de semana hay las elecciones en Alemania y son nuestro principal cliente. ¿Todo este contexto internacional puede darnos algo de pesimismo? No pesimismo en sentido... más incertidumbre que otra cosa. No pesimismo, no tenemos que verlo, incluso puede generar algún tipo de oportunidad, habría que estudiarlo en detenimiento, pero lo que yo digo últimamente, y también lo expreso en los foros a los que me invitan, es que hasta hace poco tiempo nos preocupábamos un poco por el entorno directo, es decir, pues cómo estaban nuestros competidores, cómo estaba Marruecos, cómo estaba, si necesitábamos más mano de obra, todo ese tipo de cosas que estaban más alrededor de las empresas. Pero hoy en día el contexto indirecto, estamos hablando de las fuerzas legales, de la propia coyuntura internacional, de las propias normativas europeas, de la propia inmigración, el propio cambio climático, las diferentes... Hay muchos factores que están afectando y que ese entorno indirecto afecta más al devenir de la propia empresa que el entorno más próximo. Eso sí tenemos que estar atentos e intentar alinearnos en ese sentido. Respecto a lo que me comentabas tú de Mercosur o de la nueva tarifa, iba a decirlo en inglés, el que quieren poner en Donald Trump. Hemos tenido un ejemplo claro ahora mismo con el tema de la exportación de pimiento a Estados Unidos, que iba relativamente bien y que se paró en seco a principios de, creo que fue a finales de... Sí, última semana de enero o así. Última semana de enero. Y que todavía estamos intentando pues volver a la normalidad. En el caso de Mercosur, pues hay dos productos que se pueden ver afectados, y es que muy claro que en el caso de la huerta, que es el melón y la sandía. Hay fuertes exportadores en esa zona hacia Europa, ¿no? En esos dos, no en nuestro periodo, pero básicamente cuando ellos terminan empieza la comercialización almeriense. Entonces hay que estar atentos a ver si aumentan sus calendarios y cómo se puede haber afectado. Eso sin duda, es decir, en definitiva hay que estar atentos, hay que ver, hay que analizar, hay que pararse, e intentar alinearse con el contexto en el que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Pero es que esto es impepinable, esto es así. Pues tengo que agradecerte profundamente que hayas estado con nosotros, Juan Carlos Pérez Mesa, codirector de la cátedra Coexpal UAL. No sé si se ha quedado algo en el tintero. No, por mi parte creo que he dicho básicamente más de lo que quería decir, pero vamos, que tampoco sé que quería transmitir un poco de que tampoco tenemos que estar pesimistas, sino que tenemos que un poco estar atentos a lo que está pasando. Que yo creo que, como se ven en las cifras de exportación, la situación es bastante buena.
Pues muchísimas gracias por ayudarnos a interpretar estos datos y bueno, siempre totalmente contentos y con los brazos abiertos para cuando quieras volver a este programa, que sepas que estamos muy agradecidos y bueno, siempre para nosotros es fundamental tener una voz que nos hable un poco de estas cifras que muchas veces así, puras, son un poco frías. Efectivamente, pues gracias a vosotros. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Nos despedimos ya de FH Almería Radio en la jornada de hoy de este jueves 20 de febrero de 2025. Espero que les hayan gustado estos contenidos que les hemos mostrado. Volvemos mañana ya para rematar la semana aquí en FH Almería Radio, en Radio Marcador. Hasta mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 20 de febrero del año 2025. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 4,78 y un último de 4,58. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 3,44 y un último de 2,98. Vamos ahora con las judías. Empezamos por la tabella, que ha tenido un único corte, 10,46. La Elda ha tenido un primer corte de 6,24 y un último de 3,82. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 5,76 y un último de 4,44. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 8,22 y un último de 5,94. La Rastra ha tenido un primer corte de 13,92 y un último de 10,46. La Strike ha tenido un primer corte de 5,76 y un último de 4 euros. La Emerite ha tenido un primer corte de 6,66 y un último de 4,94. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 1,27 y un último de 1,13. El español ha tenido un primer corte de 1,74 y un último de 1,44. El Almería ha tenido un primer corte de 1,45 y un último de 1,34. Pasamos a los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,50 y un último de 0,38. Vamos con el gordo, que ha tenido un primer corte de 0,46 y un último de 0,32. El blanco ha tenido un único corte, 0,75. Vamos ahora con las berenjenas, empezando por la rayada, que ha tenido un primer corte de 1 euro y un último de 0,48. La larga ha tenido un primer corte de 0,45 y un último de 0,33. Vamos ahora a hablar de tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,90 y un último de 0,77. El Daniela ha tenido un primer corte de 0,79 y un último de 0,66. El Ramo ha tenido un primer corte de 0,76 y un último de 0,68. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,85. Terminamos con los pimientos. El Padrón ha tenido un primer corte de 4,56 y un último de 4,26. El Italiano Verde, un primer corte de 1,72 y un último de 1,46. El Italiano Rojo, un primer corte de 2,72 y un último de 1,32. El Lamullo Verde, un primer corte de 1,90 y un último de 1,55. El Lamullo Rojo, un primer corte de 2,09 y un último de 1,77. El California Verde, un primer corte de 1,75 y un último de 1,56. El California Rojo, un primer corte de 2 euros y un último de 1,74. Y por último el pimiento California Amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,12 y un último de 1,85. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 20 de febrero del año 2025.